Pues ya estamos. Le paso la palabra a mi compañero Pedro Fernández Galiano. Muchas gracias a todos y me gustaría agradecer también al CSUC por haber participado en la promoción de este webinar. Muchas gracias a Josep. Hola, bueno, muchas gracias Rocío por tu presentación. Muy buenos días a todos. Como una vez más, también agradeceros por nuestra parte vuestra presencia aquí. La verdad que bueno, nos han tocado tiempos complicados, ¿no? Curiosamente, por estas fechas, el año pasado estábamos en la FIRA, ¿no? Y este año yo creo que si hubiera habido FIRA, pues hubiéramos hablado de Open Athens, ¿no? Para los que no lo conozcáis, ahora, bueno, vamos a ver una pequeña presentación, ¿de acuerdo? Son unas poquitas slides que iremos viendo, pues bueno, para que os quede un poquito claro qué es lo que hace, para qué sirve, etcétera. Y después le cederé la palabra a mi compañero Tiago Fernández, que lo que hará será, bueno, pues mostraros en entornos reales cómo funciona, ¿de acuerdo? Como os ha comentado mi compañera Rocío, cualquier duda, pregunta o lo que fuere, pues lo dejaríamos para el final. Podéis escribir en el chat y contestaremos, ¿vale? Entonces, bueno, algunos de vosotros nos consta que conocéis Open Athens, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, pues hemos estado en algunas universidades enseñándolo. También a lo largo de este confinamiento, pues hemos montado alguna sesión a Webex con algunas de bibliotecas del CSUC. Y, bueno, pues también aprovecho la ocasión para agradecer al CSUC su implicación en todo este asunto, porque esperemos que os resulte muy interesante, ¿no? Realmente, bueno, pues a día de hoy, con todo el tema este del COVID-19, si hay algo que es crítico, es que vuestros usuarios puedan acceder a los recursos de la biblioteca de manera remota, ¿no? Las soluciones que tenéis muchos de los miembros del CSUC, como pueden ser los EZProxy o el WAM de Innovative, pues son soluciones que están muy bien, pero que a nosotros hemos detectado o nos habéis comunicado ciertas incidencias, ¿no? Entonces, bueno, creemos que Open Athens es un producto mucho más potente, más moderno y que se puede ajustar muy bien a las necesidades reales de proporcionar estos accesos a los productos de la biblioteca, ¿no? Bueno, pues Open Athens tiene distintos beneficios, como pueden ser, es un sistema cloud hosting, ¿de acuerdo? Estaría totalmente alojado en la nube, es decir, no haría falta ningún tipo de instalación bueno, ningún tipo de instalación para vuestros usuarios. Funcionaría desde todos los dispositivos, lo cual a día de hoy pues es totalmente mandatorio, ¿no? Porque al final, bueno, pues muchos de vuestros usuarios ya no acceden desde PCs, sino que también acceden desde el móvil o tablet, etcétera, ¿no? Entonces, Open Athens funcionaría, como os digo, en todos los dispositivos móviles y ordenadores, ¿no? Además, pues se integraría con los diferentes sistemas de vuestra organización, ¿no? Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, rescatar las claves de vuestro directorio activo para que vuestros usuarios, pues simplemente haciendo un login, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de autónoma, ¿no? Pues si el dominio es @uab y yo soy pedro.fernández @uab y mi contraseña es 123456, no muy segura, por cierto, pero bueno, podríamos acceder a todos los recursos de la biblioteca con esas mismas claves, ¿no? Lo cual, pues, sería muy cómodo para el usuario, ¿no? Porque al final de lo que estaríamos hablando es que el usuario no tenga que recordar más claves, ¿de acuerdo? De las que ya tiene, que me imagino que son unas cuantas, ¿no? Luego, además, cabría destacar que Open Athens es un single sign-on de verdad, ¿de acuerdo? Cuando decimos single sign-on de verdad, estamos hablando de que con un único login, ¿de acuerdo? Vamos a acceder a todos los recursos de la biblioteca, ¿vale? Luego lo veremos un poquito cómo funciona, pero es muy transparente para el usuario, ¿vale? Luego, además, vosotros, CSU, que estáis ahora mismo en pleno concurso para cambio de sistema operativo, el sistema operativo de la biblioteca, entonces comentaros que Open Athens se integraría perfectamente con todas las soluciones que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Como podrían ser Alma, OCLC, Koha, Folio, etcétera, ¿vale? Bueno, esto básicamente es un poquito lo que os he comentado antes. Sería un sistema de single sign-on basado en la nube y el soporte, en este caso, correría a cargo de EBSCO, ¿vale? Es decir, a lo largo o sea, una vez implementado, cualquier incidencia que podáis detectar o cualquier duda o sugerencia, pues os pondríais directamente en contacto con nosotros, ¿vale?
El protocolo por el cual autoriza la autenticación OpenAtens es un protocolo que se llama SAML. Me imagino, bueno, es un protocolo, es un estándar de seguridad pues muy alto, ¿de acuerdo? Bueno, pues en todo lo relativo a privacidad, a protección de datos, tratamiento de estos datos, pues cumple los estándares más altos de calidad, ¿vale? Es un sistema de seguridad de grado militar. Por ejemplo, uno de nuestros clientes más potentes a lo largo del mundo que suscribe OpenAtens es el ejército de Estados Unidos, ¿de acuerdo? El US Army cuenta con OpenAtens para los recursos de su biblioteca, ¿no? Eso nos da también, pues, bueno, un poquito una referencia sobre lo seguro que puede llegar a ser, ¿no? Que esto es algo, además, que normalmente a vuestros técnicos, a la parte de sistemas, pues es algo que le preocupa mucho, ¿no? El tratamiento de los datos, cómo van a ser tratados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, a lo largo del tiempo, evidentemente, los requisitos de las bibliotecas han ido cambiando, ya no solo en formatos, ¿no? Que pues hace unos años era todo formato papel, ahora estamos hablando de formato prácticamente todo electrónico y con esto del COVID y el confinamiento, pues creemos que va a ir a más toda esta parte de recursos electrónicos, ¿no? Con lo cual, aquí un poquito de lo que se trataría sería de facilitar el acceso a vuestros usuarios, ¿no? Hay un movimiento, luego si queréis os mandaremos un correíto con el link, que se llama RA21, que es un manifiesto que suscriben pues proveedores, editores del mercado, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues se hace constar que el IP pues pasa a ser un método de autenticación cada vez menos seguro, ¿no? No significa con esto que la autenticación por IP se vaya a acabar mañana, pero sí que es verdad que la apuesta del sector es firme por los sistemas de single sign-on que permiten, pues bueno, tener un mayor control sobre los accesos, un mayor control sobre los usuarios, etcétera, ¿no? Pero como os digo, os podemos hacer llegar información, se la podemos hacer llegar al CSUC para que os la haga llegar, ¿no? Esto sería, bueno, pues el ciclo del usuario normal de la biblioteca, en el cual, bueno, pues entraríamos en la web de la biblioteca, accederíamos al Discovery, lanzaríamos una búsqueda y al solicitar el acceso al texto completo, pues requeriríamos de autenticación, ¿de acuerdo? Luego, además, en el caso de llevar a cabo un préstamo o alguna cosa similar, pues, como os decía, OpenAtens quedaría también integrado con el ILS y el LMS en caso de que tuvierais un Moodle, un Blackboard o lo que fuere, ¿vale? Son aquí algunas opiniones sobre clientes, ¿de acuerdo? En este caso hablamos del Clarkson College y lo que nos dicen es, tenemos OpenAtens desde hace un año y la verdad que a menudo me olvido porque requiere de muy poca atención y tiempo, ¿de acuerdo? Por norma general, cuando nosotros bueno, o hemos implementado o hemos tenido conversaciones con las bibliotecas, a estas reuniones nos acompañan muchas veces los técnicos o el departamento de sistemas y lo que detecta el departamento de sistemas es que una solución como OpenAtens, pues normalmente le va a liberar de carga de trabajo. ¿De acuerdo? Porque al final OpenAtens es una federación que fue desarrollada en su día por bibliotecarios para bibliotecarios, con lo cual lo que pretende una herramienta como OpenAtens es que desde el módulo de administrador, la propia biblioteca, bueno, pues sea la que gestione los accesos de alta usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego veremos un poquito cómo funciona. Es una navegación muy intuitiva y en cualquier caso, también recordaros que si hubiera cualquier duda y somos clientes de OpenAtens, el soporte de EBSCO está aquí también para ayudaros, ¿no? Al contrario que, por ejemplo, con los proxies y demás, que cada vez que se añaden IPs o se quitan IPs, o etcétera, etcétera, hay que actualizarlo y demás, con una solución como Atens está muy pensada para que sea la biblioteca quien lleve el control de accesos, usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, aquí, bueno, algunas opiniones del Clarkson College, como pues determinar el público objetivo. En este caso, OpenAtens, una de las cualidades que ofrece es la posibilidad de crear grupos de usuarios, ¿de acuerdo? Cuando creamos grupos de usuarios, además, podemos restringir el acceso a los productos por ese grupo de usuarios, ¿no? Imaginemos que yo tengo un recurso como puede ser, pues un recurso que está especializado en una materia, como puede ser medicina, que a lo mejor es un recurso muy caro y a lo mejor tengo un acceso concurrente que solo permite la concurrencia de 4 usuarios, ¿no?
pues lo que haríamos sería crear un grupo de medicina, ¿de acuerdo? En el administrador de OpenAtens para que ese grupo, esos usuarios de medicina que yo tengo ya controlados, sean los únicos que estén autorizados para acceder a ese producto, ¿no? De tal manera que nos podríamos ahorrar gente que no tenga que ver con la medicina estuviera haciendo uso de una de esas licencias sin que realmente pues, bueno, pues le pudiera sacar todo el partido o etcétera, ¿no? Luego, bueno, pues tratar con los incumplimientos de los contratos con suministradores. Esto es algo habitual, que además en algunas reuniones con vosotros nos habéis comentado, que de vez en cuando, bueno, pues se detectan, por ejemplo, descargas masivas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace el editor es cortar la IP, ¿vale? Por la cual se detecta esa descarga masiva de documentos. ¿Qué pasa? Que por esa misma IP puede estar entrando un usuario, pueden estar entrando varios, ¿no? Con lo cual, por un usuario que está, digamos, que está haciendo las cosas mal, podríamos penalizar a muchos usuarios, ¿no? Con una solución como Athens, lo que haríamos sería, pues, anular a ese usuario directamente, ¿vale? No haría falta cortar ninguna IP porque, insisto, la autenticación en la mayoría de los recursos ya no sería por IP, sino que iría a través del single sign-on, ¿no? Luego, además, controlar los datos que los editores reciben. Esto os puede dar, digamos, la posibilidad de negociar de una manera diferente con vuestros proveedores, ¿no? Porque al final, muchas veces, sobre todo con las universidades grandes, puede ser Autónoma o Barcelona, ¿no? Que serían las más grandes del CSUC, pues cuando solicitamos una cotización para cualquier recurso, lo que va a hacer el editor o el proveedor es decir, bueno, pues si el FTE de la institución es este, yo te doy precios para esto, ¿no? En cambio, con una solución como OpenAtens, lo que le podemos decir al editor es, no, mira, yo tengo una solución que se llama OpenAtens, tengo identificado a un grupo que son 500 usuarios, que son los usuarios potenciales de este recurso, ¿no? Lo cual nos permitirá, pues, negociar de una manera diferente a los precios de nuestras suscripciones, ¿no? Aquí algunas opiniones pues, sobre de la Universidad de Aston, que por ejemplo lo que nos dice es que se pueden crear diferentes directorios, que eso es un poquito lo que venía comentando antes, ¿no? De la creación de los diferentes grupos de usuarios, colecciones limitadas, pues insisto, que también un poquito lo que he comentado antes, ¿no? La posibilidad de restringir el acceso a productos o a recursos que, bueno, pues que no tendríamos una licencia campus, sino que tendríamos un acceso concurrente y luego también, bueno, pues lo fácil que soluciona pues todo lo relativo a la accesibilidad de los recursos de manera remota, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, nosotros tenemos algunos clientes de OpenAtens en nuestro territorio y la verdad que el feedback que recibimos es muy bueno porque no genera prácticamente incidencias y además para el usuario es muy cómodo, ¿no? Uno de los primeros clientes en nuestro territorio que implementó OpenAtens fue la Universidad de Mondragón. Ahora, hace poquito también en el CSUC, la Universidad de Girona también nos ha confirmado que empezaremos a la de ya a implementar OpenAtens con la Universidad de Girona. Y, por ejemplo, uno de los puntos a favor que nos comentaba la Universidad de Mondragón es, punto número uno, que tengo un mayor control por parte de la biblioteca, ¿de acuerdo? Porque, insisto, ya no dependo tanto del departamento de sistemas, lo cual para el departamento de sistemas también está muy bien, porque lo que hace es liberarle de una carga de trabajo o que antes pues, creaba una especie de dependencia, ¿no? De la biblioteca con sistemas y sistemas con la biblioteca, y en este caso no. El módulo administrador está desarrollado y pensado para que sea la propia biblioteca quien administre y gestione todo esto, ¿no? La implementación, pues la implementación es un proceso sencillo, que básicamente una vez nosotros formalizamos un acuerdo, el EBSCO asigna un Implementation Manager al cliente que va a ser su contacto para toda la implementación del servicio, ¿de acuerdo? Entonces, durante todo ese tiempo, el cliente puede pues preguntar todas las dudas que tenga al Implementation Manager. Cabe destacar que nuestros Implementation Manager es gente que ya ha implementado cientos de veces OpenAtens, con lo cual es gente muy cualificada y muy preparada, que sabe perfectamente y entiende las preocupaciones de la biblioteca. Y bueno, pues en este caso, la verdad que bueno, en el caso de, por ejemplo, Mondragón, una de las cosas que, bueno, pues que nos comentó fue que la implementación había sido muy sencilla, ¿no? Porque al final el Implementation Manager va a requerir de una serie de información y una vez facilitemos esa información, digamos que prácticamente todo lo demás corre de nuestra cuenta, ¿no?
soporte 24/7 a través de EBSCO, lo cual, bueno, nosotros aquí en el CSUC yo creo que ya nos conocemos todos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente es levantar el teléfono y os atendemos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, también cabe destacar que con el CSUC trabajamos mucho y conocemos, bueno, pues muy bien la gran mayoría de las cuentas, con lo cual, bueno, no debería haber mayor problema, ¿no? Por otra parte, otra de las cosas que destaca Mondragón es lo fácil que es para los usuarios, ¿no? Porque ya no estamos hablando de tener que hacer un login cada vez que cambio de plataforma, sino, insisto, que con un único login, un sistema single sign-on de verdad, accedería a todos los recursos de la biblioteca, ¿de acuerdo? Independientemente del proveedor, independientemente de la plataforma, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, simplifica mucho la accesibilidad a los usuarios, ¿no? Y eso, bueno, pues se traduce en que en las encuestas de satisfacción, pues la biblioteca sale mejor en la foto, ¿no? Porque al final, pues los usuarios están más contentos, es más fácil acceder y, bueno, pues acaban accediendo incluso más, ¿no? Aquí tenemos otra opinión de clientes, en este caso otra vez del Clarkson College, que básicamente lo que dice es lo que hace OpenAtens es devolverle el control a la biblioteca, ¿no? Un poquito lo que comentábamos antes, bueno, pues, los puntos fuertes de OpenAtens son que es la biblioteca quien gestiona y quien, digamos, pues tiene el control sobre accesos, productos, etcétera, ¿no? Ahora veremos también la posibilidad, que una de las posibilidades que ofrece OpenAtens es la creación de informes, ¿de acuerdo? Informes que nos van a permitir hilar muy fino, ¿de acuerdo? Este sería el módulo de administrador, que ahora luego mi compañero Tiago os lo va a enseñar en directo para que lo veáis cómo funciona, pero aquí podemos ver, pues bueno, donde tengo a las diferentes cuentas que tengo, las descargas, los recursos, cuáles son los recursos más populares o que más se están utilizando durante esta semana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un pequeño panel también ahí veis, pues si hemos subido o bajado en cuanto a accesos de semana contra semana, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también, bueno, pues cómo autorizo los diferentes grupos a través de los diferentes permisos, ¿no? Podemos tener a lo mejor un grupo general, que básicamente es lo que tendríais ahora, ¿no? Un acceso en el cual todo el mundo puede acceder a todos los recursos, ¿no? Pero luego podemos ir filtrando y podemos ir desgranándolo y podemos ir creando grupos para que, bueno, pues haya recursos que sean de acceso común para todos los grupos o haya recursos que en este caso, bueno, pues únicamente acceda un grupo concreto de usuarios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues otro detalle que nos da, pues, de dónde vienen nuestras entradas. En este caso es un ejemplo de Estados Unidos. ¿Cuál es el uso de los recursos? ¿De acuerdo? Aquí podéis ir viendo, pues que, bueno, pues evidentemente el azul sería de EBSCO, el verde sería de ProQuest, el amarillo sería de Ovid, el morado de ScienDirect, el rojo de Wiley, y podemos ir viendo, pues, cuáles son, bueno, pues las entradas diarias que estamos teniendo a los diferentes recursos, ¿no? Que esto principalmente, pues, nos servirá para varias cosas, ¿no? Pues desde sacar el coste por uso de los recursos hasta, bueno, pues tomar decisiones, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podemos pensar que hay un recurso que es muy popular o lo que sea, cuando luego la realidad es que a lo mejor no lo es tanto, o al revés, ¿no? Nosotros podemos pensar que tenemos un recurso que a lo mejor debería ser cancelado y luego, pues, a través de estos informes detectamos que hay un uso muy importante, ¿no? Sobre esto, ¿no? Luego, además, también, como decía, pues, a llevar un mayor control, ¿no? Pues, por poneros un ejemplo práctico, a lo mejor tenemos el típico profesor que insiste mucho en la contratación de un recurso, porque si no, pues, oye, que insiste la biblioteca, ¿no? Oye, porque es que si no, pues mi labor docente se va a ver resentida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a final de año, la biblioteca, con OpenAtens, puede llegar con un informe y decirle a esta persona, oye, mira, has entrado 3 veces a este recurso, con lo cual es un recurso que el año que viene no vamos a renovar. O al revés, ¿no? A sacar una conclusión totalmente contraria, ¿no? De decir, oye, este profesor insistió mucho en la contratación de este recurso y, joder, fíjate qué estadísticas nos está dando, ¿no? Es un recurso que se ha estado utilizando de manera masiva y además vemos que también se ha promocionado entre estudiantes y, joder, pues nos está dando una estadística muy buena, ¿no? Insisto, esto al final de lo que se trata es de que la biblioteca, pues, pueda tomar las decisiones mucho más argumentadas, ¿no? Porque vamos a tener mucha más información.
Luego, por ejemplo, pues podemos ver de dónde nos vienen los diferentes accesos, ¿no? A, bueno, pues diferentes países, diferentes zonas, etcétera, ¿no? Por tipo de red, ¿de acuerdo? Y luego también podemos crear informes personalizados, ¿no? De tal manera que, pues de manera mensual, de manera semanal o de manera trimestral o cuando nosotros lo indiquemos, pues nos pueda llegar un email con el informe que hemos solicitado, ¿no? Entonces, ya os digo, un poquito de lo que se trata es de que tengáis un mayor control, de que para los usuarios es transparente y simplifica mucho todo lo relativo a los accesos remotos. Y luego también insisto que a vuestro departamento de sistemas, pues lo que va a hacer también es liberarle de una carga de trabajo, ¿no? Con lo cual es un poco win-win, ¿no? De hecho, como curiosidad, comentaros que nosotros tenemos algún cliente que la factura de OpenAtens parte la paga la biblioteca, porque evidentemente le soluciona todo lo relativo a los accesos remotos, y otra parte la pagan los departamentos de sistemas porque en lo relativo a seguridad, protección de datos, etcétera, pues también quedan muy cubiertos, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poquito lo que, bueno, una última opinión, en este caso también del Carson College, dice, OpenAtens nos proporciona una gran cantidad de datos realmente buenos, los cuales nos ayudan a tomar mejores decisiones de compra. Un poquito lo que comentaba antes, ¿no? En base a todos estos informes estadísticos que podemos generar con OpenAtens, pues podemos tomar decisiones o incluso ser mucho más proactivos, ¿no? Ir viendo la tendencia a lo largo del año y decir, pues fíjate que, por ejemplo, la gente de ciencias de la salud está usando muchísimos recursos y está haciendo un uso masivo de los recursos que tenemos. Sin embargo, a lo mejor pues hay otras áreas que no se están utilizando tanto, con lo cual yo como biblioteca pues puedo priorizar la inversión de nuevos recursos en diferentes áreas, ¿no? Y bueno, pues si tenéis alguna preguntita, como estábamos diciendo antes, bueno, pues nos la mandáis por el chat y al final del webinar responderemos, ¿vale? Ahora, sin más, le paso la palabra a mi compañero Tiago, que va a ser el encargado de hacer una demo y enseñaros entornos reales de trabajo. Muchas gracias, Perdona, Pedro. tenemos una pregunta, no sé si es solamente una, no sé si quieres responderla bien. ya. Pregunta Ana Florenza, ¿la integración de OpenAtens con el resto de aplicaciones de la universidad, correo, Moodle, qué tipo de acción requiere por parte del Departamento de Sistemas de la universidad? Igual, A nivel, Tiaguito, a nivel del Moodle, ¿no? Bueno, a nivel del Moodle hay un plugin específico que se puede configurar en Moodle que se conecta directamente con OpenAtens. Entonces, por eso está totalmente cubierto la integración con Moodle. Preguntan también cómo se gestionan los recursos para acceder a ver, ¿cómo se gestionan los recursos que para acceder todavía es necesario un usuario y una contraseña? Vale. Es una pregunta de Cristóbal Mestre. Entiendo que la pregunta es sobre las revistas o los recursos que necesito de una clave específica. Entiendo que sea la pregunta. Pues bueno, antes del GDPR, nosotros podríamos incluir el usuario y contraseña en la ORGL. A este momento ya no es posible por el tema de la protección de datos y todas las normas de GDPR. Sin embargo, por ejemplo, tenemos clientes con distintas soluciones. En el caso, por ejemplo, de Mondragón, ellos tienen páginas en su biblioteca, páginas HTML, por ejemplo, con las claves de la revista, y nosotros hicimos la protección de estas páginas HTML con Athens para que solamente los usuarios autenticados puedan ver las claves para acceder a una revista específica. Esto para casos que la revista necesita de una clave específica, por el editor no tiene una infraestructura de autenticación. También hay una opción que les voy a enseñar que se llama MyAthens, que es una página interna de Athens donde el usuario puede ver todo el listado de recursos de la biblioteca y con las notas, y ahí podríamos añadir, ya que es una área protegida, este tipo de información.
Muy bien, Tiago. Tenemos otra pregunta más, no sé si preferís, lo dejamos para el final y haces la demo. ¿Es una más o Es son una más, varias? mira, la digo. Es de Sí. Francesc Marc, no sé si lo he dicho bien. Se gestionan los usuarios vía SAML. Ok, pero no vemos claro cómo se hacen las bajas y mantenimiento. Estudiante que ya ha finalizado o dejado los estudios. Ujú. ¿Hay proceso de sincronización de roles? Sí, correcto. Hay una sincronización entre el directorio activo y OpenAttendance. Yo creo que ahora con la demo, creo que este tipo de dudas, bueno, yo creo que voy a contestar. Pero si no, por favor, escribir que lo comentamos. Genial, empezamos con la demo entonces. Las siguientes preguntas las dejamos para el final. Gracias a todos que Vale, enviáis las perfecto. preguntas. Pues muy bien, muchas gracias. Pues bueno, empezando un poco, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Sí. Bueno, empezando un poco como si fuese un usuario, ¿no? Aquí estoy en la página, como Pedro comentaba, de Mondragón y tienen una buena experiencia con OpenAttendance y comentar que ha hecho una migración de ZProxy a OpenAttendance y bueno, eh, yo ahora estoy fuera del rango de las IPs de la biblioteca y como, bueno, y necesito de hacer búsquedas sobre, por ejemplo, marketing strategy. Bueno, esta es la página de biblioteca con su caja y pongo la búsqueda. En este caso voy a EDS, pero podría ser otro tipo de solución. Esto es solamente un ejemplo. Y bueno, y aquí el sistema me dice que, bueno, has entrado como invitado. Entonces, como tiene OpenAttendance configurado, cuando pincho para poner mis claves, lo que voy a hacer es conectarme con las claves de su directorio activo, ¿vale? Aquí pongo mi usuario y contraseña, que es lo mismo que tengo para mi correo de la universidad o otro tipo para Moodle, lo que sea. Pincho para hacer la autenticación y esto significa que automáticamente voy a entrar dentro de, en este caso es un discovery, pero podría ser una base de datos o lo que sea. Voy a entrar dentro como si estuviese dentro de la universidad. Lo bueno, aquí comentaros que automáticamente con las claves de la universidad tengo mi carpeta personal, o sea, no hace falta un doble registro para que tenga una carpeta personal y mis preferencias. Automáticamente con las claves de directorio activo se crea la carpeta y desde aquí ya estoy dentro, puedo entrar en un PDF si quiero, acceder a un texto completo automáticamente o puedo crear alertas o es todo tipo de las preferencias de ese sistema, en este caso, ¿vale? Entonces, aquí estoy totalmente dentro, la sección está activa y puedo estar en China, puedo estar donde sea y tengo todo el acceso a biblioteca como si estuviese dentro de la institución. Ahora, por ejemplo, si quiero ir a un proveedor, a un editor específico, yo no quiero estar dentro del sistema, puedo ir, por ejemplo, a Springer si quiero, pincho en el enlace de Springer y automáticamente OpenAttendance me va a identificar que soy un miembro de Mondragón. Aquí está abajo, ¿vale? Entonces, puedo, por ejemplo, restringir lo que no tengo acceso y desde aquí puedo descargar todos los PDFs que necesito, lo que sea. Entonces, no hace falta hacer otra autenticación porque desde aquí ya tengo la autenticación hecha a través de Athens y claro, si no cierro el navegador, puedo seguir logueado. La sección, pues bueno, se puede configurar hasta 8 horas. Eso depende también de la política de la biblioteca y cómo lo quieres definir. Otro ejemplo específico, pues bueno, aquí si voy directamente a catálogo de biblioteca, ya no estoy en Discovery, puedo ir, en este caso, buscar algo, o hacer una búsqueda avanzada, o a restringir, por ejemplo, una revista, porque muchas bibliotecas lo hacen en la catalogación eh, em, en catálogo, y claro,
y tiene su 856 catalogado, ¿no? Restringiendo por una revista, por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, de Science Direct, en este caso, yo qué sé, puede ser esta, la primera, y directamente desde catálogo tengo el campo 856 con la URL, puedo pincho, automáticamente me va a llevar a Science Direct a esta revista, ¿no? En el caso del Elsevier, pues bueno, el Elsevier me pregunta si quiero crear una cuenta personal. Esto es una opción del editor. Sin embargo, si puede enviar los atributos al editor para que se cree la cuenta personalizada o no, depende del editor. Pero lo importante es que voy a tener acceso directamente a la revista que estaba en mi catálogo, catalogada, y otra vez no hace falta poner claves porque ya estoy autenticado desde el punto 1 donde empecé mi búsqueda. ¿Vale? Entonces, de la perspectiva del usuario, yo creo que es muy transparente porque no hace falta una clave de proxy, después otra clave de Redires y otra clave de otro sistema. Entonces, desde el punto 1, para mí es muy claro que puedo acceder a todo el contenido de biblioteca sin necesitar de poner las claves más de que una vez. Ahora, y también desde el catálogo a todos los registros, bueno, voy a tener acceso desde todos los enlaces que tenga en mi catálogo. Ahora, otro ejemplo, voy a cerrar el navegador para que se quite la sección de OpenAtens y, por ejemplo, yo soy un usuario más avanzado que hago la investigación y quiero ir directamente a Scopus. No, típicamente voy directo a la interfaz del editor. Pues bueno, si vamos a Scopus, directamente, lo bueno es que los editores o la mayoría de los editores ya tiene en su opción de autenticación OpenAtens. Entonces, desde aquí lo puedo elegir, quiero autenticarme, solamente tengo que escribir cuál es mi institución y automáticamente me va a pedir las claves de mi directorio activo que están configuradas a través de OpenAtens, ¿vale? Y claro, y voy a entrar directamente en Scopus y hacer mi trabajo o mis búsquedas. Esto está muy bien porque a lo mejor en la biblioteca tenemos perfiles de usuario que lo que prefieren es, en vez de acceder pues, o a Wiley o a Scopus, el ejemplo que acaba de poner Tiago, ¿no? Directamente desde la web de la biblioteca, dicen, no, prefiero yo ir a la plataforma del editor. Bueno, pues en este caso, una vez más, con las mismas claves del directorio activo, podrían acceder de manera transparente y bueno, pues eso es algo que a los usuarios les gusta mucho, ¿no? Sí, y además sabemos que muchos usuarios, bueno, les gusta ir directamente por alguna razón o porque normalmente no van por biblioteca y aquí el objetivo es cubrir todas las opciones para que el usuario no se frustre porque no sabe cómo acceder y que tenga solamente que pensar que lo importante es poner las claves de la institución y ya está. O sea, el objetivo es que tenga el acceso más fácil posible. Es el objetivo de OpenAtens y también yo creo que es el objetivo principal de la biblioteca en este caso, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que pasa con la parte de usuario, ¿no? Esto funciona, como Pedro comentaba, en los dispositivos móviles, en los iPads o lo que sea. Es también un poco solucionar el tema, por ejemplo, de las VPNs, que normalmente para configurar en un móvil normalmente es un poco complicado. Y bueno, esto va todo por una autenticación directa con sus claves y para el usuario creo que es muy fácil. Hablando, bueno, el punto de vista de administrador, o sea, de la parte de back office de OpenAtens. Esta es una área específica que la biblioteca va a tener acceso. También, si quiere,
el equipo de sistemas también puede acceder. Esto es un entorno solamente de pruebas, porque claro, no voy a enseñar un entorno de un cliente real porque ahí tiene cuentas personales y bueno, ya sabemos que no podemos enseñar cosas que tenga usuarios reales. En este caso, OpenAtens permite, como Pedro comentaba, diferentes formas de tener los usuarios. O sea, se puede conectar, como Pedro enseñó, con un directorio activo que puede ser ADFS, puede ser un cache, un LDAP, SAML, una API, lo que sea. ¿Y cuál es lo bueno de eso? Pues bueno, la institución sigue controlando sus usuarios en su directorio activo y se conecta con OpenAtens. Lo importante, y yo creo que contestando a la pregunta que hicieron, si un usuario si borra un usuario de su directorio activo, lo que va a pasar es cuando ese usuario intenta entrar en un recurso, como ya no está disponible en directorio activo, cuando Wattens pregunta directorio activo si puede entrar, ahí el control viene de la institución. O sea, todo el control del usuario con un conector se hace desde la institución. O sea, no hace falta que la biblioteca venga aquí a Athens a hacer nada. Entonces, hay otra opción, si no quieren conectar a vuestro directorio activo, que es crear cuentas locales en Athens. Y esto está muy bien porque yo puedo como biblioteca tener mi directorio activo conectado, pero si tengo un usuario, un walking user o un usuario temporal que va a estar 3 meses en la institución y no quiero dar de alta en mi directorio activo, la biblioteca en tiempo real, cuando está delante del usuario, puede crear una cuenta individual para que él tenga acceso a los contenidos. O sea, yo desde Athens puedo tener las cuentas de mi directorio activo conectadas a través de un conector, y ya voy a comentar cómo funciona, pero puedo también crear una cuenta personal. O sea, desde aquí el proceso es muy fácil. Voy a poner así. Puedo definir un correo automático para que el usuario reciba un enlace para definir sus claves. Puedo automáticamente la biblioteca definir la password si necesario, pero la mayoría lo utiliza a través de un correo para que el usuario pueda definir sus claves. Puedo decir si el usuario se puede autenticar por su correo electrónico. Si no pongo la opción, se va a autenticar por este username. También puedo definir una fecha cuando va a expirar su cuenta. Imaginemos que, bueno, y ha llegado hoy a la biblioteca, estamos en mayo y bueno, voy a estar aquí hasta el final de mayo. Pues bueno, hasta este día voy a estar activo. Después mi cuenta se va a expirar de forma automática. Aquí poniendo mi información, aquí voy a poner un correo que no existe, que después voy a buscar la cuenta, next. Y bueno, aquí una parte, como Pedro comentaba, que también voy a comentar más en detalle, yo puedo decir que este usuario pertenece a un grupo específico de Athens, o sea, a un grupo que tiene acceso a contenidos específicos. Si yo no pongo nada, pues bueno, fica en el grupo genérico donde normalmente están todos los recursos. En este caso no voy a poner nada y bueno, y aquí automáticamente me está diciendo cuáles son mis permisos y creo la cuenta. Y ya está. O sea, en este momento, este usuario acaba de recibir un correo electrónico diciendo para que tiene que definir su password. Estos correos, pues bueno, se puede configurar, que también es un punto importante y además un punto de marketing para biblioteca. Se pueden personalizar diciendo algo como, bueno, aquí sería cambiar este texto, la mensaje que el usuario puede recibir. Además, muchas bibliotecas lo pone adjunto un fichero como el tutorial de cómo acceder a los contenidos, etcétera, etcétera. O sea, si puede cambiar los templates de los correos cuando el usuario está creando la cuenta o se está expirando. Antes de expirar la cuenta, sale un aviso diciendo, mira, te faltan 5 días para expirar tu cuenta, por favor,
puede renovar o aumentar la biblioteca que necesita de más tiempo, dependiendo del tiempo que ha definido la biblioteca. Estos usuarios locales, pues bueno, se puede crear uno a uno o si puede, por ejemplo, subir un Excel, si necesario, con la cantidad de usuarios necesaria o hacer cambios de forma masiva en todos los usuarios locales, ¿vale? Esto hablo de usuarios locales de Athens. Y aquí puedo, por ejemplo, a través de un template, cargar todos los usuarios si necesito, ¿vale? Pues bueno, el listado de usuarios está aquí disponible. Yo puedo buscar aquí arriba un usuario si necesito, ¿vale? Aquí estoy. En este caso, como en este caso no está activo porque todavía no ha pinchado en el enlace que acabo de recibir en mi correo. En este caso el correo no existe. Y bueno, y este es el proceso típico de crear una cuenta local de Athens y también cómo configurar los correos que reciben los usuarios. Si no quiero crear cuentas locales y quiero conectar a mi directorio activo, que puede ser ADFS, SAML, el DAP, lo que sea, aquí en la parte de conexiones, el momento de implementación, EBSCO con la institución hace un conector y este conector lo que va a hacer es conectarse a vuestro directorio y ahí toda la autenticación, como el ejemplo de Mondragon, va directamente contra vuestro directorio activo. En este caso, pues bueno, aquí se puede definir qué atributos vamos a mapear de los usuarios y este es un punto que la institución tiene toda la libertad para definir qué atributos quiere mapear. El mínimo sería un Entity ID, algún ID, no necesitamos de toda la información, pero es importante que la biblioteca lo sepa que las estadísticas en detalle vienen con más o menos detalle de acuerdo con los atributos que están mapeados en OpenAthens. Haciéndole el conector, se puede definir múltiples atributos. Aquí es una cuestión de definir cuáles son los más importantes y también, por ejemplo, para creación de grupos. O sea, yo si quiero un grupo de medicina, si tengo en mi directorio activo un atributo que identifica al usuario pertenece a medicina, hay que mapear este atributo para que se cree automáticamente el usuario dentro de este grupo, ¿vale? Y nada, y haciendo el conector, toda la autenticación va siempre contra vuestro directorio activo y vosotros pueden controlar todo, ¿vale? Otro punto también importante es la parte de dentro de los atributos, qué atributos quiero, por ejemplo, tener o, por ejemplo, qué atributos puedo libertar para cada recurso. O sea, puede haber un editor específico que para crear su cuenta personalizada, como estuvimos mirando en el Sevilla, que necesita de 2 o 3 atributos para que el usuario tenga su cuenta personal. Pues bueno, aquí en esta parte podemos definir a cada recurso qué atributos quiero libertar para que sean conectados al editor. ¿Vale? Esto también es configurable, o sea, tiene un control total en esta parte. Hablando de los grupos, pues bueno, aquí son los grupos que tengo en mi institución. Yo puedo crear un grupo, vamos a poner el ejemplo del CSUC. Acabo de crear el grupo, ¿vale? Y este grupo no tiene ninguna persona en este momento. Otros grupos ya tiene, pues bueno, aquí es una cuestión de si tengo mi directorio activo conectado, como decía, si tengo un atributo y quiero que todos los usuarios que tengan ese atributo pueden pertenecer a este grupo, ya está, se hace de forma automática, no hace falta nada. Pero si utilizo, por ejemplo, una cuenta local, puedo decir que este usuario específico va a pertenecer a este grupo, ¿vale? ¿Y cómo puedo añadir recursos? Pues bueno, aquí hay un menú que tiene todos los recursos que están configurados en OpenAthens. O sea, si voy a catálogo, aquí veo
que hay un montón de recursos que están configurados. Esta parte de configuración de recursos, el momento de implementación lo hace EBSCO de todos los recursos, pero la biblioteca puede, si quiere, también después añadir o quitar recursos de acuerdo con sus necesidades. Si quiero, por ejemplo, decir que un recurso específico va a tener solamente un grupo específico tener acceso a este recurso, yo puedo, por ejemplo, decir que, yo qué sé, por ejemplo, para este grupo específico, ya lo tengo creado, puedo ver aquí cuántos recursos están configurados para este grupo. O sea, todos los usuarios que pertenecen a este grupo van a tener acceso a estos recursos específicos. Esto es una parte de configuración y implementación que lo hacemos nosotros con las orientaciones de la biblioteca. Esto se puede definir y crear de forma automática también a través del mapeo de los atributos de directorio activo. Hablando de catálogo de recursos, pues bueno, aquí en el catálogo hay un recurso específico que no está disponible. Yo tengo la posibilidad de crear un custom, o sea, un recurso personalizado para en Athens y puedo hacer de forma manual o, por ejemplo, solamente importar los metadatos utilizando SAML y automáticamente se configura un recurso específico. Esto lo hacemos con algunos clientes. Por ejemplo, os puedo comentar que tenemos algunos clientes que tienen carpetas en su servidor con ficheros específicos y los están protegiendo a través de OpenAthens. Eso también es un trabajo que se puede hacer. Y bueno, esto es la parte más de configuración de usuario, o sea, la mayoría de las instituciones van con un conector. También es importante comentaros que puede tener múltiples conectores, o sea, yo puedo tener un conector de Google, otro de Office 365, otro de una DFS o de un cache, lo que sea. No hay una restricción de tener solamente un conector. Puedo tener múltiples. Y lo que pasa es que, claro, para el usuario, cuando hay múltiples conectores, puede tener algo como esto. O sea, en el momento de autenticación, yo puedo elegir a qué grupo pertenezco o si quiero utilizar Google, si quiero utilizar Microsoft, dependiendo de la configuración. Pues bueno, los recursos, como comentaba, están disponibles. En el momento de implementación recogemos todo el listado de recursos de la biblioteca y ahí hacemos la configuración. Un punto importante sobre los recursos, que es una duda frecuente. Pues bueno, Athens funciona a través de Single Sign-On, del Shibboleth, pero ya sabemos que hay editores que solamente permite por IP. Entonces, Athens tiene también una opción de crear accesos a través de proxy, o sea, como hay editores específicos que no solamente permiten una IP, lo que hacemos es configurar a través de un proxy. Para el usuario, bueno, para el usuario es totalmente transparente porque OpenAthens va a pedir siempre las claves de directorio activo para entrar. No hace falta otro tipo de claves. Pero claro, para el editor lo que va a hacer es un acceso por IP. Entonces, cada institución o cada cliente de OpenAthens va a tener una IP fija de Athens que va a ser siempre suya y claro, solamente es añadir esta IP específica a los editores que necesitan ir por proxy en este caso. Eso son casos específicos, pero sí sabemos que los hay. Entonces, para el usuario es totalmente transparente. Nos interesa si va por proxy o si va por la autenticación Shibboleth o lo que sea. Esto es la parte muy buena de Latence, que cubre las dos opciones. Los grandes editores ya sabemos que no necesitan de ir por IP, por proxy, porque ya tienen infraestructura de autenticación más avanzada. Hablando de los recursos, pues bueno, otra duda muy frecuente es cómo puedo crear enlaces para poner en 856 de mi catálogo o puedo crear un enlace que tenga
Attans ya definido como método de autenticación. Desde administrador hay una tool que se llama HitDirector, que aquí yo puedo llegar aquí y poner una URL que sea, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, y puedo crear una URL directa, en este caso sería ASCOP, si necesito. También puedo subir un archivo Excel y crear automáticamente todas las URLs que necesito. Esto, bueno, la biblioteca lo utiliza muchas veces para añadir en el campo 856, pero bueno, esto depende de cada recurso, depende de las necesidades. Lo bueno es que hay una herramienta que lo permite crear de forma automática. Hablando del usuario, pues bueno, el usuario, como comentaba respecto de las notas, tiene disponible, si necesita, una página que se llama MyAttens, donde yo puedo ver, esto es una preview de cómo va a ver el usuario, puedo tener todos los enlaces, si quiero, de la biblioteca y otras configuraciones, y desde aquí, que es una área privada con autenticación de OpenAttens, puedo ver toda la información y notas, si necesario, de los recursos. Eso es una opción que está disponible donde la biblioteca puede proporcionar esta página a los usuarios, ¿vale? Comentaros también que OpenAttens es totalmente flexible y se puede configurar en modo consorcio. O sea, esto depende como vosotros necesitan de configurarlo. O sea, está totalmente adaptable a los consorcios. Tenemos múltiples consorcios muy grandes con Attens o puede ser a una institución solamente específica. Esto depende de la estrategia de la biblioteca y cómo lo quieren configurar. También comentaros que Attens tiene una API disponible y esto, bueno, se puede utilizar. Hay una documentación muy detallada sobre la API y bueno, y aquí también, como Pedro comentaba, estamos nosotros desde EBSCO para ayudar y dar soporte a todo lo que sea necesario. Hablando de estadísticas, pues bueno, la biblioteca puede desde aquí hacer reports, sacar todas las estadísticas que son necesarias. Y un ejemplo, yo quiero ver todas las estadísticas desde enero hasta el día de hoy. Lo bueno, lo puedo restringir las estadísticas a través de grupos, si tengo grupos creados. No es mandatorio tener grupos, ¿vale? Es una opción. Si tengo mapeados atributos de usuarios, puedo elegir qué atributo quiero sacar las estadísticas. Pues dar un ejemplo muy específico, una institución que tenía una suscripción de PsycInfo ha dado cuenta que los usuarios que entraban más en PsycInfo eran de psicología, que es normal. Y la suscripción era de medicina. Y claro, ahí la biblioteca ha dicho, mira, esto 90% de las entradas viene de psicología, tenemos un poco que compartir el coste porque nosotros estamos pagando y nuestros usuarios no entran. Entonces, este tipo de análisis la biblioteca la puede hacer, lo puede restringir por un recurso específico si necesita. Entonces, el detalle de la información de usuario o de perfil de usuario depende de lo que quieren mapear. Las estadísticas, como Pedro comentaba, si puede definir cuando quieres recibir, ¿vale? Eso se puede crear un cron donde la biblioteca puede recibir todos los meses, semanalmente, diariamente, un correo con todos los datos y bueno, también saber cuántas autenticaciones se ha hecho desde el día 1 de enero hasta el día de hoy, la utilización y todo ese tipo de información. O sea, está ahí muy completo y bueno, se puede personalizar más o menos de acuerdo con las necesidades de la institución. Vale. Pues bueno, así de forma global, yo creo que ha tocado en los puntos más importantes. La parte del conector se hace una vez, que es normalmente las cuestiones vienen siempre desde ahí.
el certificado se utiliza en el momento de implementación. Y bueno, y aquí es definir lo que quieren mapear. También es posible crear un formulario de autorregistro para las cuentas locales, o sea, que no dependen del directorio activo. Esto EBSCO lo puede crear, un formulario para que el usuario va a la página de la biblioteca y pueda entrar directamente en un formulario para registrarse de forma automática. O sea, yo puedo ir aquí, en este caso, y automáticamente yo puedo poner mi información y esto después se configura de acuerdo con la biblioteca que necesito. O sea, puede ser crear la cuenta automáticamente o seguir un correo para la biblioteca para que diga, ok, puede estar registrado o no. Esto es una opción, o sea, esto para las cuentas locales de OpenAthens, ¿vale? Porque el directorio activo ya depende todo de la institución. Y bueno, así de forma global yo creo que ha cubierto un poco de todo. Lo bueno es que ahora la parte de preguntas lo podemos ver más en detalle, algún tema específico que para vosotros sea muy importante. Y bueno, a vuestra disposición para cualquier tipo de duda. Y muchas gracias por vuestra paciencia y vuestro tiempo. Gracias, Tiago. Tengo unas cuantas preguntas, te las voy a Vale, hacer en orden, ¿vale? vale. La primera pregunta es de Josep San Martí y pregunta, Ujú. ¿existe una lista de proveedores de recursos electrónicos que acepten OpenAtens como método de autenticación? Sí. OpenAthens tiene una documentación muy completa y aquí en esta página, después Pedro o yo podemos enviar por correo, tiene un listado de todos los proveedores y aquí tiene el tipo de autenticación que permite. O sea, aquí hay un listado completo, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí tiene ACM, lo que sea. En esta página se actualiza todo el listado de recursos. Vale, paso a la siguiente pregunta de Mireia Pérez. Ujú. Pregunta, hola, a nivel de datos de uso, ¿se llega a especificar los usos a nivel de recursos o solamente a nivel de proveedor? Si vamos a nivel, por ejemplo, de revista, creo que, o sea, podemos restringir a nivel de recurso y a nivel de revista. Creo que es eso que me está preguntando, ¿no? Sí, se pregunta si se llega a especificar a nivel de recursos o solamente a nivel de proveedor. Entonces sí, de recursos también. De recursos, sí. Vale, perfecto. Siguiente pregunta, también de Mireia Pérez. ¿Cómo funciona la creación de enlaces directos a títulos de revista o títulos de libro electrónico para que se acceda por OpenAtens? Vale, entonces aquí depende de la configuración, pero para configurar una OGL a un libro específico o a una revista específica, aquí, por ejemplo, se puede utilizar esta herramienta de Redirector Link, ¿vale? Y aquí siempre va a pedir las claves de OpenAtens. Pero aquí depende mucho del editor. O sea, por ejemplo, en EBSCO nosotros tenemos un parámetro en nuestras URLs que identifica qué tipo de autenticación vamos a utilizar. Entonces, si pasamos una URL a una revista de EBSCO que diga que tiene el atributo de autenticación SSO, si tienes Athens, ya está configurado, te va a pedir automáticamente Athens. Otros proveedores, otras revistas que no tenga esta oportunidad, la biblioteca puede crear aquí una URL específica para que pida las claves de Athens antes de entrar en la revista. No sé si he contestado a la duda. Y también, claro, si vosotros tenéis un OpenWGL, esto se puede configurar y desde ahí pueden controlar todo siempre para que pida OpenAtens. La mayoría, por ejemplo, de sistemas de Discovery tienen un OpenWGL
y eso ya es suficiente. No hace falta venir aquí a Gil Director para crear las OGLs. Vale, tengo una siguiente pregunta de Jordi Aribau. Para algunos servicios, como por ejemplo el Sevier, Scopus, ya existe la posibilidad de conectar directamente vía SSO con las credenciales de la institución. Si el usuario elige esta opción en vez de OpenAttens, ¿qué pasa con las estadísticas de uso? Las estadísticas, o sea, si entiendo bien, si el usuario va directamente con la SSO de la universidad sin ir por OpenAttens, bueno, ahí ya OpenAttens no tiene forma de recoger los datos para crear las estadísticas. Imagínate el ejemplo de, yo qué sé, si van directamente a través de Gediris sin pasar por OpenAttens, OpenAttens no tiene forma de sacar estadísticas, porque el mapeo está en Attens y el usuario debe ir por Attens. Aunque va a su directorio activo, hay que pasar por Attens. Pero, por ejemplo, el caso de editores como el Sevier o lo que sea, pasa los datos a Attens. Muy bien. La siguiente ¿Vale? pregunta es de Esther Vilar. No me queda claro si Ujú. las 856 en el catálogo deben incluir parámetros de OpenAttens para permitir el acceso. Esto depende del recurso. Hay recursos que sí, otros que no. O sea, como estaba comentando, por ejemplo, los proveedores que permiten añadir un atributo de qué tipo de autenticación vamos a utilizar y este atributo si está en la URL de la revista o la base de datos, lo que sea, no hace falta añadir nada, solamente que tenga ese atributo. Si para algunas revistas la URL no tiene ningún tipo de parámetro que identifique cómo vamos a autenticar, ahí en este caso sería necesario generar la URL con Attens para que el usuario entre directamente con Attens. Esto depende de la revista, pero lo bueno que este tipo de análisis, si le hace el momento de implementación, cuando la biblioteca nos pasa el listado de recursos, ya tienes una visión clara de qué contenidos necesita de la URL específica o no. También nuestro departamento informa a la parte de revistas de los editores que este cliente tiene Attens y se hace las configuraciones necesarias para que lo permita. Gracias, Tiago. Otra pregunta de Cristóbal Mestre. ¿Qué datos de uso y accesos pueden ofrecer de los recursos que se configuran de forma personalizada? A nivel de estadísticas, ¿no? Sí, supongo que sí, sí. A los que son custom, solamente de accesos. Aquí hablamos de estadísticas de accesos, no hablamos de downloads o de accesos a un artículo específico. Esto es una solución de autenticación. Entonces, el dato estadístico de un custom va solamente del acceso. Vale, tengo otra pregunta de Josep San Martí. Ujú. Solo para que me quede claro, cuando un recurso necesita proxy, se tiene que tener contratado aparte un EZ-proxy WAM. ¿OpenAttens no tiene un proxy interno? Sí, lo tiene. No hace falta contratar ningún servicio más. Yo creo que a poco, Mireia, y ahora se ha entendido bien la pregunta, Mireia, a la parte de estadísticas va al nivel de recurso, de proveedor. Si ha sido muy claro. Tengo otra pregunta de Cristóbal Mestre. Ujú. ¿Se pueden obtener datos de descargas y accesos de los recursos que no proporcionan Data Counter? De descargas, no. Aquí hablamos solamente de autenticación, de acceso, de ingresos a recursos. No hablamos de descargas. Las descargas la controlan los editores y es un tema fácil. O sea, los editores tienen su información de descargas
y seguro que no va a pasar a terceros. Esto hablamos de accesos, de ingresos a un recurso, un proveedor específico. Es una solución de autenticación, no de counter o de otro tipo de estadísticas, de downloads. Gracias, Tiago. Tengo una pregunta de Ana Florenza. Cuando Tiago hablaba de la configuración de recursos, decía que hay editores que piden ciertos atributos de los usuarios. Él Ajá. hablaba del Sevier. ¿Estos atributos y datos se pasan al editor? Depende de si la biblioteca cómo lo quiere. O sea, en el ejemplo que ha dado, el Sevier me preguntaba si quiero seguir sin cuenta personalizada o con cuenta personalizada. O sea, si quiero tener mi carpeta ya configurada con la autenticación de la universidad o quiero crear un registro más. Esto depende de vosotros. También, claro, los editores tienen un atributo mínimo que puede ser, por ejemplo, la Organization ID o algo que identifique dónde viene, pero aquí se puede definir qué tipo de atributo se va a libertar para cada editor. O sea, el caso del Severe es un tema solamente de que se defina qué tipo de información se puede pasar. Eso está bien porque imagínate un ejemplo, que hay un usuario que entra en el Severe y se pone a hacer una descarga masiva. Pues bueno, normalmente el editor va a bloquear toda la institución y ahí tiene que ser la institución a identificar qué usuario está haciendo este tipo de cosas, que normalmente es difícil, y libertando atributos, como yo que sea, como el correo electrónico, ahí el editor puede directamente decir, mira, este usuario con este correo está haciendo una descarga masiva y ahí vosotros pueden bloquear solamente este usuario y no toda la institución para que no tenga acceso a un recurso muy importante, ¿no? Pregunta si esto es transparente para el usuario. A nivel de acceso o... Sí, a nivel que si esos datos se pasan al editor, o sea, si el usuario sabe que esos datos se pasan al editor. Sí, o sea, por ejemplo, pues hago un ejemplo de EBSCO. En Los datos EBSCO, personales, me dice. claro, en EBSCO, normalmente, por ejemplo, cuando entras la primera vez con tus datos de tu directorio activo en un sistema de EBSCO, te sale un texto de GDPR y el usuario puede dar consentimiento sí o no, ¿vale? Es su decisión personal. Entonces, esto, claro, porque todos tenemos que cumplir las normas de protección de datos y ahí el usuario puede entrar y decir si da consentimiento sí o no. Perfecto, gracias, Tiago. Siguiente pregunta de Beatriz Piera. Nosotros no tenemos ningún tipo de atributo en la fuente de identificación SSO. Los datos de Ajá. los usuarios que nos permiten crear grupos por facultad, por departamento, los tenemos en otra base de datos, pero no en el sistema de identificación. Vale, entonces entiendo que, bueno, ahí habría que saber en detalle qué tipo de sistema es y qué tipo de conector podríamos hacer. Aquí lo que tienes que tener en cuenta es que cuando establecemos un conector, nosotros no hacemos como un merge de dos sistemas, o sea, es un conector específico, pero podemos trabajar sobre un desarrollo específico a través de una API. Es un tema que, claro, depende, tenemos que ver más en detalle, pero lo hicimos de otros clientes, otro tipo de desarrollos, es algo que podemos valorar y dar o sea, le puede dar una respuesta más, más completa, hablando específicamente de qué sistemas son y si permite una integración por API, si podemos, qué tipo de trabajo podemos desarrollar. Esa es la parte buena porque no tenemos solo el equipo de soporte, tenemos otro equipo de desarrollo que a través de sus servicios se puede hacer ese tipo de integración. Pero, claro, esto solamente viendo en detalle y bueno, es una cuestión, si necesario, hablamos después de esto en privado y podemos mirarlo sin problema.
Vale, Pero normalmente si son dos sistemas, si uno tiene identificación y otro no, normalmente la primera respuesta sería no, necesitamos de un sistema que identifique personas. Pero esto es algo a analizar en detalle, ¿vale? Muy bien, no tenemos más preguntas. No sé si queréis dejar vuestro correo por si hay alguna pregunta que queráis hacer después o algo así. Y Pedro, ¿quieres dejar tu correo o Tiago? Sí, 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 sí. A ver, el mío sería p.fernández. Lo puedo escribir igual por el chat, ¿no? Para enviárselo a todo el mundo. Igual más fácil, ¿no? Sí, escríbelo por el chat. Comentaros que si os ha parecido interesante y quisierais saber más, estamos a vuestra disposición. A lo mejor esta era una sesión, bueno, pues para daros a conocer el producto, las funcionalidades y demás, pero como comentaba mi compañero Tiago, si tenéis a lo mejor cuestiones más específicas o queréis resolver dudas sobre aspectos más técnicos o más concretos sobre OpenAtens, quedamos a vuestra disposición por si, bueno, si quisierais montar una sesión, vamos a decir, privada, ¿no? Con vosotros y resolver todo este tipo de cuestiones. Muy bien, me gustaría añadir que, bueno, como he dicho al principio, el webinar ha sido grabado. Lo vamos a poner durante esta tarde en nuestra página de YouTube. Nuestra página de YouTube es EBSCO Español. De todas formas, todos vosotros que os habéis registrado, os llegará un mail con ese link al vídeo de YouTube. Así que si tenéis alguna duda después, pues nada, podéis escribir a Tiago o a Pedro. Aquí tenéis el correo de Tiago también en la pantalla. Y pues nada, agradeceros mucho vuestro tiempo, agradecer a Pedro, agradecer a Tiago por haber preparado esta presentación. Quería también agradecer a Josep por haber ayudado en la comunicación y eso es todo. pues muchas gracias a todos y Gracias a buen todos. día. Buen día. Seguimos en contacto. Y eso es, estamos en contacto y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.